dejes, fortaleza mía. Apresura. Buenas tardes con todos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los esté guardando, los esté cuidando. Vamos a empezar a transmitir estos videos, más que todo con la enseñanza bíblica, respaldándonos siempre en lo que es la palabra de Dios, para que podamos caminar delante de Dios como Él dice en su palabra. Nosotros hemos entendido que no hay otra forma de caminar sino es a través de la obediencia, pero la obediencia a través de la palabra de Dios, ¿sí? Así que ahí van a ver un enlace, un correo electrónico, donde ustedes también pueden hacer preguntas, nos pueden consultar acerca de estos temas espirituales, ¿sí? Bueno, bienvenidos y que sea todo de bendición para los que oyen y para nosotros, amén. Buenas noches, hermano, ¿cómo le va? Acá con respecto a la salvación, Dios, ¿cómo me salva? Amén. Es un tema muy importante, ya que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13, habla acerca de lo que, cómo Dios, cómo el Señor Jesucristo nos invita a que participemos de esta salvación. La palabra de Dios dice, ¿cómo escaparemos de esta salvación tan grande? Amén. Ahí en Mateo capítulo 9, versículo del 9 en adelante dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos en este relato que el Señor Jesús nos invita, y siempre al hombre Dios le habla, y nos ha usado a todos de una forma u otra para poder hacer llegar su palabra a aquellos que no lo conocen. Pero está en el hombre, ¿sí?, de seguirle o no. Señor, lo único que no puede hacer en el hombre es violarle la voluntad. El Señor te invita a seguirlo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a seguir? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo vamos a conocer? Y todo está escrito en su palabra. Otra de las cosas, hay muchas personas, por ejemplo, que se consideran, ¿sí?, que no tienen pecado, que se consideran justos, ¿sí?, que se consideran buenos. Un ejemplo, una persona que sea intachable, que tenga la moral muy alta, que tenga, digamos, todas las cualidades de una buena persona, ¿no? Un buen papá, un buen ser humano, un buen hijo, un buen hermano, un buen vecino, un buen en todo, ¿sí? Con valores muy bien sembrados, honrado, honesto y demás. Esta persona podría decir, yo cuando me muera me voy a ir al cielo, ¿sí? Pero a Dios, esas obras que pueda llegar a tener esa persona, ¿sí?, no cuentan. Entonces, lamentablemente, el Señor no vino por esa persona. Porque lo vemos, dice que yo he venido, ¿sí?, a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a los justos. Entonces, el primer paso para que nosotros podamos entrar en esta salvación, que, ojo, la salvación es de Dios, no es de una iglesia ni del hombre, la salvación es de Dios. Lo primero que tengo que hacer es reconocerme que soy pecador, que he transgredido las leyes de Dios, que he pecado contra Él. Entonces Dios me va a dar arrepentimiento y yo me voy a arrepentir de todas estas cosas que yo he venido practicando, de todas estas cosas que lamentablemente en mi vida, como dice su palabra, yo he estado muerto en delitos y pecados. Y Dios me resucitó a través de Cristo, ¿sí? Muchos creemos que estamos salvos porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿no es cierto? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Puedo perder la salvación? Amén. Mira, lamentablemente en los últimos años de la iglesia cristiana, digamos, se ha ido tomando, por ejemplo, una oración que sería la oración o aceptar a Cristo en el corazón, ¿sí? En primer lugar, no es bíblico, ¿sí? Porque, como te darás cuenta, Dios siempre le habla al hombre. No es que nunca te habló.
Nosotros vamos a estar frente a Dios en el gran trono y Él nos va a juzgar a nosotros. ¿Y qué le diremos nosotros? Señor, a mí nadie me dijo. Si siempre usa a las personas para acercarnos su palabra, ¿sí? Segundo, vamos a ver, por ejemplo, ahí en Marcos, ¿sí? Capítulo 1. Es un tema muy importante, del cual nosotros tenemos que entender, ¿sí? Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Tenemos que entender esto, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es lo que el Señor Jesucristo predicaba. ¿Qué dice? Él predicaba el evangelio del reino de Dios, ¿sí? No predicaba de su voluntad, de su boca, de su pensamiento. Lo que el Padre le había dado, Él lo exponía y lo enseñaba, ¿sí? Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Amén. Ahora imagínate el Señor Jesucristo predicando y enseñando, ya sea en la sinagoga o en las calles o al lado del mar o en una casa, y decir: bueno, a ver, hermano, ya que han creído, que levanten la mano y pase adelante aquellos que han creído que vamos a hacer una oración. O a los apóstoles o a los discípulos o a los primeros cristianos diciendo eso. No, ellos directamente te explicaban, te predicaban el evangelio de Dios, ¿sí? En este caso el evangelio de salvación. ¿Para qué? Para que te reconozcas pecador, te arrepientes y seas partícipe de la familia de Dios. No hay otra. Entonces, si yo voy a hacer una oración, ¿sí?, donde voy a decir: Jesús, te acepto como mi Salvador, perdona todos mis pecados, y aquel que me hace esa oración me dice: ya eres salvo, lamentablemente me está mintiendo. O sea, no puede ser que yo me salve por esa oración. Yo me voy a salvar si yo obedezco a Dios. Yo me voy a salvar si camino delante de Dios como Él me pide, ¿sí? Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 5, si tienen hermanos que están oyendo una Biblia, por favor, búsquelo o búsquelo después. En Gálatas, capítulo 5, vamos a leer los versículos del 13 al 26. ¿Sí? Gálatas 5, versículos 13 al 26 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿Qué dice? Que el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, llegó a mi vida, ¿sí? Entonces Él me ha libertado de la esclavitud del pecado. Entonces soy libre, amén. Pero no tengo que usar esa libertad para pecar. La palabra de Dios dice: la paga de pecado es muerte. Entonces sí puedo perder mi salvación, ¿sí? Continúa diciendo: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquel que empieza a conocer a Dios, el que empieza a conocer a Cristo, ¿cómo tiene que andar? En el espíritu. En el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces ahí yo me voy a dar cuenta si en verdad Dios está gobernando mi vida, si en verdad Dios está cambiando mi vida. Porque no puede ser, hermano, que yo diga ser cristiano, que yo diga ser creyente, que yo diga amo a Dios, ¿sí?, y viva peor que una persona que no lo ha conocido. Soy cristiano, pero amo todas las cosas que Dios detesta. Amo todas las cosas que a Dios no le gusta, pero soy cristiano. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Aparte, en el 22 de Gálatas 5, el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, si Cristo me está transformando, todos estos frutos tienen que abundar en mí. ¿Por qué? Porque he recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces no puede ser que yo sea cristiano y no tenga frutos. No puede ser que yo sea cristiano y no haya cambiado mi mala manera de vivir. Amén. ¿Cómo puedo saber si realmente amo a Dios y si estoy caminando por el camino que Él me señaló? Mira, la respuesta es muy fácil. En Juan capítulo 14, versículo 23 y 24 nos da la respuesta.
Y como me dejaban decirles hace un momento, la palabra de Dios es mi espejo. Entonces yo puedo decir que amo a Dios. Y acá, en Juan 14, 23, y acá Dios, o el mismo Señor Jesucristo, me da la respuesta y me dice, respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Entonces, si yo amo a Dios, hay que guardar su palabra. Amén. Entonces, y si no amo a Dios, voy a vivir como creo. Vivía antes. Amén. Hermano, yo quiero salvarme y seguir a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me aconseja Dios? Muy bien, mi hermano. Es una interesante pregunta. Mire, una de las cosas más importantes de todo esto, y lo primero, es la comunicación. En este caso, la oración. Pero ese es un tema que lo vamos a ir tratando a transcurso de los videos, de todos los consejos que Dios nos da de cómo tenemos que caminar en este camino que Él nos ha marcado. Amén. Así que bueno, los invito a participar en los siguientes videos. Dejen sus comentarios o si tienen algunas dudas, ahí en el correo electrónico las puede usted hacer. Que tengan muy buenas noches. No te alejes, fortaleza mía.